El patrón oro fue un sistema monetario sencillo, pero poderoso. Anclaba el valor de la moneda de un país directamente a una cantidad específica de oro. Imagina entrar a un banco con un billete de $1 y poder cambiarlo, por ley, por una pequeña y fija cantidad de oro real. Esta era la promesa principal. Los gobiernos no podían simplemente imprimir más dinero cuando quisieran. Por cada nuevo billete o moneda que emitían, tenían que tener una cantidad correspondiente de lingotes de oro almacenados de forma segura en sus bóvedas. Esto creó un sistema de inmensa disciplina y estabilidad percibida. El valor del dinero no se basaba solo en la confianza en un gobierno, sino en el valor tangible y universalmente aceptado de un metal precioso que había sido valorado durante milenios. Este vínculo entre el papel moneda y el oro físico tuvo efectos profundos en la economía global. Significaba que los tipos de cambio internacionales también eran fijos. Si el dólar estadounidense valía una cierta cantidad de oro y la libra esterlina valía otra, el tipo de cambio entre el dólar y la libra se determinaba automáticamente por sus respectivos valores en oro. Esto hizo que el comercio y la inversión internacionales fueran mucho más predecibles. Un negocio en Londres sabía exactamente cuántos dólares comprarían sus libras, no solo hoy, sino también el próximo mes. Esta estabilidad fue el sello distintivo de la era clásica del patrón oro, que dominó las finanzas internacionales desde aproximadamente 1870 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Era un mundo de certeza monetaria. El sistema funcionaba porque el oro era escaso. Su suministro no podía manipularse ni aumentarse fácilmente. A diferencia de los bancos centrales modernos, que pueden crear dinero con unas pocas pulsaciones de teclas, los gobiernos bajo el patrón oro estaban limitados por el lento y arduo proceso de la minería. Esta escasez inherente se consideraba una poderosa defensa contra la inflación. Si un gobierno no podía imprimir dinero a voluntad, no podía devaluar fácilmente su moneda y hacer que los precios se dispararan. Esta disciplina obligó a los gobiernos a ser fiscalmente responsables. Tenían que equilibrar sus presupuestos, porque no podían simplemente salir de la deuda imprimiendo dinero. El ancla de oro los mantenía firmes, evitando que las tormentas de inflación volcaran la economía. Para la persona promedio, este sistema proporcionaba una sensación de seguridad. Sus ahorros estaban protegidos de los estragos de la inflación. El dinero en su bolsillo tenía un valor real y tangible que era reconocido no solo en su propio país, sino en todo el mundo. Esto no quiere decir que el sistema fuera perfecto. Tenía sus propias rigideces y podía transmitir rápidamente los choques económicos de un país a otro. Sin embargo, su principio fundamental era claro y fácil de entender. Tu dinero era tan bueno como el oro. Esta simple idea proporcionó la base para una era sin precedentes de globalización y expansión económica. Una edad de oro en más de un sentido. El principio del fin del patrón oro clásico fue la Primera Guerra Mundial. Las inmensas demandas financieras de una guerra total eran simplemente incompatibles con la rígida disciplina del oro. Los gobiernos necesitaban gastar enormes sumas de dinero en ejércitos, armas y suministros, mucho más de lo que podían recaudar a través de impuestos o préstamos bajo las viejas reglas. El ancla dorada se convirtió en una jaula dorada. Para financiar el esfuerzo bélico, naciones como Gran Bretaña y Alemania suspendieron la convertibilidad de sus monedas a oro. Comenzaron a imprimir dinero a gran escala para pagar sus cuentas. Esta decisión marcó una ruptura fundamental con el sistema de antes de la guerra. La estabilidad y previsibilidad que habían definido el patrón oro durante décadas se evaporaron en el crisol del conflicto. Después de la guerra, hubo intentos de reconstruir el patrón oro, pero nunca fue lo mismo. El panorama económico global había sido alterado irrevocablemente. Estados Unidos, que había emergido de la guerra como la potencia económica dominante del mundo, poseía la mayoría de las reservas de oro del mundo. Otras naciones, particularmente una Gran Bretaña devastada por la guerra, lucharon por volver a vincular sus monedas al oro con sus antiguos valores previos a la guerra. Esto creó una inmensa tensión económica. El sistema era más frágil, menos universal, y carecía del espíritu cooperativo de la era anterior a 1914. Era una pálida imitación de su antiguo yo, un sistema lleno de grietas y desequilibrios que pronto serían expuestos. El golpe final llegó con la Gran Depresión de 1930. A medida que la crisis económica se profundizaba, la rigidez del patrón oro se convirtió en una desventaja.
Los países ligados al oro no podían devaluar sus monedas para abaratar sus exportaciones, ni podían expandir su oferta monetaria para estimular sus economías en declive. Estaban atrapados. Uno por uno, las naciones eligieron la supervivencia económica interna sobre la estabilidad monetaria internacional. Gran Bretaña abandonó el oro en 1931, una medida que causó conmoción en el sistema global. Estados Unidos hizo lo mismo, terminando efectivamente la convertibilidad de dólares a oro para sus propios ciudadanos en 1933. La era de las naciones encadenadas al oro había terminado. Una versión modificada, conocida como el sistema de Bretton Woods, surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Bajo este acuerdo, el dólar estadounidense era la única moneda directamente convertible a oro, a $35 la onza, y otras monedas estaban vinculadas al dólar. Esto colocó a Estados Unidos en el centro del sistema financiero global. Sin embargo, este sistema también se vio presionado a medida que el gasto del gobierno de Estados Unidos, particularmente en la guerra de Vietnam y los programas sociales, llevó a un exceso de dólares inundando el mundo. En 1971, ante la disminución de las reservas de oro, el presidente Richard Nixon cortó unilateralmente el último vínculo entre el dólar y el oro. Este acto, conocido como el Nixon Shock, puso fin oficialmente al largo reinado del patrón oro e inauguró la era moderna de las monedas flotantes y fiduciarias. En nuestro mundo moderno de monedas fluctuantes e inflación persistente, la idea de volver al patrón oro tiene un poderoso atractivo para algunos. El argumento principal es un deseo profundo de estabilidad y una desconfianza hacia los bancos centrales y los gobiernos. Los defensores argumentan que las monedas fiduciarias, dinero respaldado solo por decreto gubernamental, dan demasiado poder a los políticos y banqueros. Pueden imprimir dinero aparentemente sin límite, lo que lleva a una inflación que erosiona el valor de los ahorros y los salarios. Un patrón oro, sostienen, restauraría la disciplina. Actuaría como una restricción externa e inmutable sobre el gasto gubernamental y la política monetaria, forzando la responsabilidad fiscal y protegiendo la riqueza de los ciudadanos comunes del impuesto silencioso de la inflación. Esta llamada a regresar al oro a menudo se vuelve más fuerte en tiempos de incertidumbre económica. Cuando la gente es testigo de crisis financieras, una deuda gubernamental disparada o mercados volátiles, la idea de un ancla en una tormenta se vuelve muy atractiva. La historia del oro como reserva de valor durante miles de años le da un peso psicológico que al papel moneda le falta. Los defensores lo ven como dinero real y honesto, a diferencia de los instrumentos financieros complejos y a menudo opacos de hoy. Creen que volver a vincular la moneda al oro restauraría la confianza y la previsibilidad al sistema económico, creando una base más sólida para la inversión y el crecimiento a largo plazo. Es un llamado a volver a lo que ellos perciben como un tiempo más simple y honesto. Los campeones intelectuales de un nuevo patrón oro a menudo provienen de tradiciones económicas libertarias o de la escuela austríaca. Ven la banca central como una forma de planificación central que inevitablemente conduce a asignaciones erróneas de capital y a ciclos de auge y caída. Para ellos, el patrón oro no es solo una herramienta de política monetaria, es un imperativo moral y político. Representa un compromiso con un gobierno limitado, mercados libres y libertad económica individual. Al quitar el poder de crear dinero a un pequeño grupo de funcionarios designados y vincularlo a un producto físico, creen que podemos evitar el tipo de manipulación monetaria que beneficia a los políticamente conectados a expensas de la población en general. Además, algunos observan la creciente prominencia de naciones como China y Rusia, que han estado acumulando constantemente enormes reservas de oro y ven una motivación estratégica. Especulan que estos países pueden estar preparándose para un futuro en el que el dominio del dólar estadounidense disminuya. Un regreso a un sistema respaldado o vinculado al oro podría ser una forma para que estas potencias emergentes desafíen el orden financiero existente. Desde esta perspectiva, el impulso por el oro no es solo una cuestión de política económica interna. Es parte de un juego de ajedrez geopolítico más grande, un movimiento para crear un mundo nuevo y multipolar donde el poder financiero no se concentre únicamente en Occidente. Si bien los argumentos para volver al oro son convincentes para algunos,
Los desafíos prácticos son inmensos, lo que hace que un regreso a gran escala sea altamente improbable. Uno de los mayores obstáculos es la oferta mundial de oro en sí. Simplemente no hay suficiente oro extraído en el mundo para soportar el tamaño actual de la economía global a los precios de hoy. Restablecer un patrón oro probablemente requeriría una revaluación masiva del oro, lo que significa que su precio tendría que dispararse a un nivel astronómico. Esto crearía enormes ganancias inesperadas para individuos, instituciones y países que tienen grandes reservas de oro, mientras que penalizaría a aquellos que no las tienen. Sería una redistribución caótica y profundamente disruptiva de la riqueza a escala global. Las desventajas que llevaron a la desaparición original del patrón oro siguen siendo potentes hoy en día. Su rigidez inherente es un gran inconveniente para las economías modernas. Los gobiernos perderían una herramienta crucial para gestionar las crisis económicas, la política monetaria. En una recesión, un banco central no podría bajar las tasas de interés ni aumentar la oferta monetaria para estimular el crecimiento y reducir el desempleo. La economía estaría encerrada en una camisa de fuerza dorada, obligada a soportar recesiones dolorosas y prolongadas sin la flexibilidad de políticas que ahora damos por sentada. Esta pérdida de control es un precio que la mayoría de los gobiernos y sus ciudadanos no estarían dispuestos a pagar por la promesa de estabilidad de precios. Si un solo país o un pequeño bloque de naciones, quizás un estado rico en recursos como Rusia, adoptara unilateralmente un patrón oro, las consecuencias serían significativas. La moneda de ese país probablemente se volvería muy fuerte y estable, atrayendo capital extranjero. Sin embargo, su economía también se volvería altamente vulnerable a los caprichos del mercado global del oro. Además, su incapacidad para devaluar su moneda haría que sus exportaciones fueran caras y poco competitivas, lo que podría paralizar sus industrias. Se convertiría en una isla monetaria, aislada del sistema de tipo de cambio flexible que rige el resto del mundo, creando una inmensa fricción en el comercio y las finanzas. Por lo tanto, un regreso completo y global al patrón oro clásico es casi con certeza una fantasía. La estructura de la economía moderna es demasiado grande y compleja para un sistema tan rígido. Sin embargo, esto no significa que el oro se vuelva irrelevante. Es más probable que veamos el surgimiento de sistemas híbridos o un papel más prominente e informal para el oro. Los países pueden usar cada vez más sus reservas de oro para respaldar una parte de su moneda, o podría surgir una nueva moneda digital vinculada a una canasta de productos básicos, incluido el oro. El oro seguirá siendo un plan B, un activo de refugio seguro y una fuerza disciplinaria en la mente de los formuladores de políticas. Es poco probable que el futuro sea una repetición del pasado, pero bien podría tener un brillo dorado.